Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de la vigencia. Entiendo que hay alerta, siempre se mantiene roja en el tema del dengue, ¿no? Correcto, siempre estamos en alerta roja desde que se emitió por medio del Ministro de Salud en todo el país y como bien lo decía el anuncio ahí, permanecemos en alerta roja hasta nuevo aviso. Esto puede llevar meses. Recordemos que la enfermedad del dengue es una enfermedad cíclica que puede estar presente en cada país o a nivel mundial de cada 4 a 5 años, y esta es la ocasión. Recordemos que hace alrededor de 5 años hubo una epidemia aquí igual en el país, en el cual llevó más de 40 muertos, 40 fallecidos, que no era todavía el gobierno del presidente, lógicamente, pero que llevó esta cantidad de fallecidos. Centralizándonos ahora, continuamos en alerta roja. Nosotros, junto con el Ministerio de Salud, todo el Sistema Integrado de Salud, estadísticamente a diario estamos haciendo nuestras predicciones y todo esto. Esperamos, podemos encontrarnos ya cerca de una meseta, un equilibrio en el cual es el punto máximo en el que un virus, una epidemia llega en un país y posteriormente empieza a descender. Entonces esperamos llegar a eso. Mientras tanto se sigue trabajando arduamente, no solo el Sistema Integrado de Salud, sino que Protección Civil, Gobernación, varias instituciones hermanas del gobierno, que es primera vez en la historia del país que se concentran, que se articulan todas las instituciones hermanas para batallar una epidemia, una enfermedad como tal, como es el dengue. Cabe mencionar, Ernesto, y aquí es donde quisiera agradecer al Ministerio de Salud, sobre todo, por todo lo que hizo desde que empezó el presidente hasta esta altura, que son alrededor de los 5 años, porque en todo este tiempo estuvieron, obviamente en el país no se conocía la palabra dengue, se había como dormido, pero es por el trabajo que había hecho todo el Ministerio de Salud, por el trabajo que habían hecho en cada unidad de salud, de las más de 750 unidades, los hospitales, y por eso es que no hubo una sola letalidad en todo este tiempo. A ver, pero este tipo de preparación, o digamos como tal vez no sino de poder activarse nuevamente, es producto de lo arreciado que viene la epidemia, es decir, por la amenaza. Correcto. Hay que llamarlo como una estrategia. Esta estrategia que el Ministerio, bajo el mando del ministro, hizo todo este tiempo, fue para que no existiera una letalidad, para que el dengue se mantuviera en límites bajo los normales que siempre estuvo en el país, históricamente. Sirvió de mucho porque esta estrategia, a diferencia de países muy hermanos como Guatemala, Honduras, que llevan muchas letalidades hoy por hoy, que eso hubiera recalcado, si no se hubiera hecho esa letalidad, si no se hubiera hecho esa estrategia aquí, tuviéramos más decesos de los 4 que tenemos hoy por hoy. Entonces creo que funcionó muy bien todo lo que se hizo. Llamemos promotores de salud, llamemos médicos en todas las unidades de salud, todo el trabajo que hicieron durante estos 5 años en los hospitales. No hubieron ingresos mayores con los que pudiesen haber existido. Y recibimos la epidemia esta como tal, que a nivel mundial, de la mejor manera. Doctor, hasta el día lunes, en una declaración que diera el ministro de Salud, nos mantenemos con el número de 4 personas fallecidas. Un menor fue el último, ¿no? Correcto, fue un masculino. Hasta el lunes todavía teníamos esa cantidad de fallecidos. Nos hemos mantenido con esto. Sí hay ingresos, sí hay pacientes. Sí, porque hay casos, entiendo, de 30 casos de dengue, según esa fecha, por cada 48 horas. Sí, no sé si el titular se manejó en el momento de la información que él diera, ¿no? Correcto. Ahí está, por cierto, estadística. Sí, tenemos ahí un boletín. Creo que ahí lo tenemos, sí. Sí, como les repito, no hemos llegado en teoría a la meseta de lo que nosotros esperamos estadísticamente. Siguen existiendo casos, particularmente puedo hablar de Fosalud. En Fosalud nosotros estamos recibiendo diariamente más de 40 pacientes en varias unidades de salud, en horario Fosalud con fiebres, con sospechas de dengue. Sin embargo, una de las estrategias que se tomó con el equipo de Fosalud es fortalecer con médicos y enfermeras todas estas unidades de salud, para que no llegaran la cantidad de pacientes que están llegando y se estuvieran esperando en las sillas o horas, ¿verdad? Entonces,
Eso es una de las estrategias aparte de las que hemos hecho en articulación con el Ministerio de Salud, es permanecer los laboratorios clínicos hasta las 10 de la noche, dejar médicos en periodos de ventanas, fortalecer con más médicos. Actualmente hemos fortalecido con más de 140 médicos. Este fin de semana vamos a fortalecer con 40 médicos más. En el periodo de vacación vamos a fortalecer 100 médicos y enfermeras más hasta octubre, porque es lo que esperamos de que posiblemente esta epidemia puede estar en tiempo aquí en el país. Realmente eso es una de las estrategias que nosotros queremos hacer para combatir eso. ¿Qué nos dice esta gráfica, doctor? Sí, al parecer es de enero a diciembre de años anteriores. No sé, vamos a... O es lo que me imagino que eso es lo que se prevé que puede pasar, ¿verdad? Si se da cuenta, la línea roja es donde más junio y julio nosotros hemos tenido más casos en este es hasta el mes de julio, esa es parte de la información del mes de julio. Del boletín. Correcto. Sin haber visto yo esta estadística, esta gráfica, es lo que yo le mencionaba con anterioridad. Claro. Es probable que entre mayo, junio y julio y finales de agosto es el promedio y la meseta que nosotros esperamos, como en cualquier enfermedad, en cualquier pandemia, en cualquier epidemia a nivel mundial, tiene un tope. Posteriormente a eso ya empieza a descender hasta límites de la normalidad que siempre se tenía, como antes de que empezara la epidemia. Ahí se ve que posiblemente entre octubre, noviembre y diciembre ya tengamos una normalidad como deberíamos esperar. Hay una campaña alertando a la población a mantenerse también atentos a colaborar con las autoridades para erradicarlo. Pero también hablan de la automedicación, no hacerlo. Es bueno y sería importante resaltar este punto, porque tradicionalmente nosotros en casa, cuando vemos a nuestros hijos, porque entiendo que la población más vulnerable es los menores y en este también el caso de los adultos mayores, ¿no? Correcto. Es importante este punto, de todos los puntos, este es uno de los más importantes, porque la población por lo general, y quiero ser enfático, un medicamento que sí es bueno para otras situaciones antiinflamatorias, pero no para el dengue. Y que toman el ibuprofeno como que si el ibuprofeno, el diclofenac o otro AINES es importante como para disminuir el dengue, y eso no. Lo que sucede en el dengue es que el problema del dengue es que las plaquetas se bajan, y esto produce, al llegar a un límite inferior de 150,000 plaquetas, puede llegar a un sangramiento, y el ibuprofeno produce un sangramiento a la larga. Entonces, si usted lo hace, es como que está colaborando más a que pueda producir un sangramiento y hacerle un dengue hemorrágico, un dengue grave. Entonces, la gente se preocupa, incluso a mí me llaman, ¿por qué el dengue no tiene un medicamento específico? Porque la fisiología o la fisiopatología de la enfermedad indica que lo que va a hacer es dar fiebres. La fiebre es dar deshidratación. La deshidratación obviamente puede dar a una disminución de plaquetas, la disminución de plaquetas a un sangramiento, y esto conlleva una serie de síntomas que lo convierten en grave. Y si usted toma un medicamento que desconoce, no sabe, porque le ha dicho el vecino, lo que hace es entorpecer o favorecer a que empeore la enfermedad, la fisiología de la enfermedad. Bueno, Fosalud entonces está muy atento de poder trabajar, garantizar y sobre todo también atender las emergencias ampliando sus horarios, ¿no? Sí, justamente eso quería recalcar. No me imagino yo cómo estuviera Fosalud o el Ministerio de Salud si nosotros no hubiéramos reforzado, si nosotros no hubiéramos ampliado unidades de salud en el pasado, en estos 5 años. ¿Qué hubiera pasado con esta población que tiene escasos recursos para llegar a ciertas unidades de salud? Y nosotros hemos acercado los servicios en más de 25 unidades de salud en horario Fosalud, 22 de horario de fines de semana y más de 3 en horarios de 24 horas. Recientemente hicimos una en Chalatenango. ¿Cómo hubiéramos hecho sin darle consulta a esta gente? Entonces creo que ha sido otra estrategia muy importante. Igual el Ministerio de Salud ha aperturado unidades de salud nuevas a nivel del país para llegar a esto. Creo que ha sido... ¿Cuál es la postura y por qué la comunidad jurídica ha alzado su voz para de alguna manera ver con cierta cautela, con algunos aspectos críticos, esta propuesta de reforma al Código Procesal Penal y Penal que han sido presentadas a la Asamblea Legislativa? Cuéntenos un poquito.
Bueno, para empezar, esta reforma viola muchos principios. Como usted perfectamente lo mencionaba, estas reformas tratan de disuadir. Y recordemos que que sea una medida que tratan de disuadir es de último recurso. Esto significa de que es para empezar a proteger ciertos derechos que han sido no protegidos, como los delitos del patrimonio, pero también como una medida de no aceptación de parte de la sociedad a ciertas políticas o ciertos hechos que van habilitándose a partir del Estado. Otra de las cosas es que viola el principio de la proporcionalidad de la pena, porque este principio conlleva de que el delito, la pena debe ser conforme al hecho cometido y que no debe de excederse. Y estamos hablando de delitos contra el patrimonio, no estamos hablando de delitos como la vida o la agresión sexual. Al igual que le da más facultades a la Fiscalía, le quita derechos a las víctimas y otra de las cosas, la cuestión de las pericias policiales. De la prueba pericial, en donde en una de las reformas al Código Procesal Penal, los peritos permanentes o casuales, está la Universidad de El Salvador. En esta reforma lo quita a la Universidad de El Salvador y incorpora a la Corte de Cuentas. O sea, esto, ojo, también para los funcionarios, porque ¿para qué está la Corte de Cuentas? Es para auditar funcionarios públicos y entidades gubernamentales. Entonces, también estas reformas también podría conllevar alguna implicación para los funcionarios o para las alcaldías. Al igual, lo que más nos preocupa es el alargamiento de la detención provisional. Y fíjese que uno de los considerandos que establece uno de estos de esta reforma es que nos catalogan como defensa temeraria. Constitutiva, o sea, que le da el derecho, ¿no? Exactamente. Y esa una de estas reformas... Porque pueden ser temerarias si la ley, yo puedo hacer con la ley lo que me permite la ley, mas no puedo hacer lo que no me permite la ley. Exactamente. Y una de estas reformas conlleva esto, conlleva un castigo al derecho de defensa. ¿Y por qué? Porque en la última reforma que ellos han puesto, conllevan la detención provisional, que puede alargarse con más tiempo, pero en el segundo inciso menciona que puede prolongarse por 24 meses más si una de las partes interpone un recurso. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como abogados defensores? Una persona que ha sido detenida, ¿va a pasar cuánto tiempo? Y si hay un recurso, ¿se amplía ese? Se puede ampliar más según la propuesta. Es decir, que la propuesta menciona que puede ser la mitad del máximo. Si es de 10, pasan 5. Si es de 20, pasan a 10. Con los delitos patrimoniales, la pena aumenta. Entonces, imagínense que en una sentencia condenatoria, habla de las sentencias condenatorias, está hablando acerca de esas sentencias. Entonces, es esta, ¿no? Ahí están las exacto. Vamos a ver. La pena por robo se incrementa de 10 a 20 años. Por robo agravado de 20 a 30 y por delito de hurto de 6 a 8 años. Con esta cuestión del delito de hurto quiero hacer una cuestión que es bastante seria, porque en la reforma contempla un concepto, el concepto de bienes, y menciona que los bienes que se pueden hurtar está el agua, está la energía eléctrica y también está la cuestión de la telefonía. Yo estaba escuchando unos argumentos que mencionan de que esto va para las pandillas, que las pandillas ocasionaban este tipo de cosas. Que robaban energía. Exactamente, pero esa está fuera de este contexto, porque esa reforma tenía que haberse hecho antes del régimen de excepción. En este momento ya tenemos en cuenta de que ya no existen comunidades dominadas por las pandillas. Y además existe... O sea, generaliza demasiado abarca demasiado o generaliza demasiado este concepto de propuesta de reforma. Sí. Porque aquí no todos somos pandilleros, o sea, al pandillero está bien, o al que delinque también, al pícaro también, al corrupto también. Exactamente. O sea, es que el problema es que en El Salvador tenemos dos sistemas penales y eso sí es peligroso: el sistema penal acusatorio y el sistema penal inquisitivo. El sistema penal acusatorio es el que se hizo en base a los tratados internacionales y al corte humanista de la Constitución, en donde el imputado es sujeto de derecho. A él se le dice quién lo está acusando, qué pruebas tiene y por qué se le está deteniendo. El juez puede cuestionar la ilegalidad de la detención. Al igual, la detención provisional es la excepción, pero en este caso a la gente de régimen le están aplicando el sistema inquisitivo, que es el imputado
es objeto de proceso. No se le dice quién, por qué, ni qué prueba, no hay ninguna investigación. El juez es un mero pasapapeles de la Fiscalía y la detención provisional es la excepción. El responsable de la Fiscalía decía, estas reformas servirían para disuadir a quienes pretendan cometer delitos. Es decir, previniendo delitos. Sí. Pretendan. Eso ¿Es persuasivo? ¿Es preventivo? Es decir, para decirle, ¿no es así? No es preventivo, porque si fuera preventivo, la pena fuera menor. Y aquí es una pena demasiado alta. Específicamente cuando el propio ministro está diciendo que estos delitos no son conciliables. No son conciliables. O sea, no podemos optar a una detención, a una oportunidad de cambio de medida cautelar. ¿Por qué? Porque ya está diciendo que son de 10 a 20 años. No podemos nosotros hacer eso. Y cuando él menciona que son preventivos, no es preventivo, porque no hay políticas de prevención para este tipo de delitos. O sea, ¿para qué grupo de la población va esto? ¿Va para la gente delincuente o va para la gente honrada? Va para la gente honrada. Va para la gente que está en sus champitas, específicamente en los balnearios, con una luz eléctrica que ellos no tienen contador. Pueden obligar a la gente a que tengan contador y que genera un contador. Impuestos municipales. Presupuesto, gasto. Obviamente, no, pues está haciendo uso de un servicio. Voy a dejar plantada esta pregunta. Dice, buenos días, le pregunto a su invitada, Ernesto, ¿por qué, si tan delicadas son las reformas, por qué las asociaciones de abogados no se pronuncian? Ese es un buen punto. Yo le dije, ¿por qué la comunidad jurídica, digamos, no ha lanzado, pero serán poco lo que estamos escuchando ahí, ¿no? Esa pregunta. Fíjese que prácticamente desde el régimen de excepción, es una batalla que tenemos que estar presentes nosotros adelante. Sin embargo, estamos atrás. O sea, no puedo hablar por las asociaciones de abogados. Deberíamos de preguntarle al presidente o a uno de los encargados que están llevando estos grupos que por qué no se están pronunciando prácticamente. ¿Es tanto así voluminosa lo que ustedes consideran que es atentatorio? Fíjese que sí, primeramente por la detención provisional no puede exceder más del tiempo mínimo que establece la ley con los 2 años. Si queremos interponer un recurso, se le castiga al imputado con 2 años más. ¿Qué pasa si el imputado es inocente? Va a pasar 2 años ahí. ¿Quién se lo va a reconocer? Además, también una de las reformas que lleva es con la administración fraudulenta. Y esto sí quiero que pongan ojo específicamente la gente de COSABI y todas aquellas personas que van a tener problemas con la cooperativa. ¿Por qué? Porque la administración fraudulenta establece que para llegar a poner una denuncia se deben de presentar los registros contables. Como un socio va a tener este tipo de elementos y solamente la junta directiva lo puede llevar. Y otra de las cosas que lleva es que dentro de este proceso, quien va a tener que pagar los peritajes contables, peritajes digitales y todo ese tipo de cosas, va a tener que ser la víctima. Esta gente va a tener que pagar a un auditor, a un contador con información. Pero ¿y cómo va a sustentar si es una información que está en la empresa, por ejemplo, ¿no? Que está... Exactamente. El inciso lo salva y menciona, si no lo tienen, entonces díganle al fiscal que digan en dónde está para que lo haga, cuánto tiempo se va a tardar. O sea, el derecho penal es público, no es privado. Y aquí en esta norma prácticamente la están haciendo privada. Y esto para la gente de COSABI, que pongan ojo a esto, porque puede que este artículo genere impunidad. Porque ¿qué va a pasar con la gente que no puede pagar un tipo de peritaje? Porque dice que desde que comienza el delito hasta que termine, y lo hace retroactivo. Entonces, ¿cómo va a ser toda esta gente? ¿Raya con el tema constitucional, leyes secundarias o tratados esto, como se ha dicho? Claro que lo trata, porque el Raya, Estado... me refiero, ¿es atentatorio o es violatorio a la Constitución? Sí, es muy violatorio. Empezando porque, si usted se fija, hay mucha retórica de que las leyes del 1990, todas esas leyes se hicieron con el derecho garantista. Aquí prácticamente estamos volviendo al sistema de los 80, en donde no había ningún tipo de garantía. Y otra cosa, con la ejecución de la pena, todo delito conlleva responsabilidad civil y responsabilidad penal. En el caso de que una persona tenga una responsabilidad civil y pase 8 años dentro del penal, esa persona no genera ningún tipo de ingreso. Más sin embargo, si no llega a cumplir esa responsabilidad penal,
se le va a acumular una tercera parte más de la pena. Entonces, eso prácticamente estamos hablando de prisión por deudas. Y una de las cosas que no queda claro en ese artículo es que si esta tercera parte de la pena que se va a aumentar porque no pagó la responsabilidad civil, va a exonerar a la gente de la responsabilidad civil. Entonces, eso como que no queda muy claro y la comisión lo debe de hacer. Al igual, otro importante es acerca de... A ver, espéreme, quiero detenerme ahí. Cárcel por deuda no hay hoy en día. No, pero puede haber con esta. Pero con esa reforma sí puede haber. Sí, porque dice, si la persona, y lo dice, que todavía tiene que, el juez en la sentencia debe de ponerlo, debe de consignar. Si no paga con la responsabilidad civil, va a tener que pagar una tercera parte más. Esto va violando el derecho penitenciario, el teorema penitenciario, es decir, que esta gente no va a tener posibilidades para poder salir con los beneficios penitenciarios. La mitad de la pena, la tercera parte de la pena, tendrían que también modificar el derecho penitenciario y no lo están haciendo. La Asamblea debería llamar abogados aparte al gremio, a la academia, a la comunidad jurídica para examinar esto más detenidamente. Sí debería de hacerlo, por las implicaciones y porque tienen que reformarse otras leyes, como por ejemplo la ley penitenciaria. Esta reforma, si se aprueba así, mañana es para propios y extraños. Para toda la población. Digo, por los diputados que en algún momento tienen que hacer una evaluación muy pertinente sobre ello. Para toda la población, es para todas, para usted, es para mí, para todos los que estamos acá.